presentando y revisando los planes de acción para la transformación del territorio. Tengo hoy dos invitados, les quiero presentar primero a Anthony Pacheco, nos estamos apoyando aquí en este encuentro desde la emisora de Paz de Radio Nacional, y Juan Carlos Quintero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, que representa todos los intereses de los 8 municipios. Voy a saludar primero a Anthony, bienvenido. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muy alegre de poder compartir con ustedes estos espacios de información para la comunidad y también poder seguir compartiendo con los líderes de las comunidades campesinas, que son en últimas los que están estructurando y trabajando en pro del desarrollo de una región como el Catatumbo, que como ellos mismos manifiestan, en algún momento estuvo olvidada, pero ahorita sí existe una presencia del Estado. Bueno, señor Juan Carlos, cuéntenos por favor su representación aquí, los intereses y sobre todo qué es lo primordial que necesitan las asociaciones campesinas del Catatumbo en este momento. Bueno, un saludo para usted, para toda la audiencia. Mi nombre es Juan Carlos Quintero. Estamos acá por primera vez desde que existen los PEDET en un evento de actualización de los planes para la acción territorial. Desafortunadamente, en el gobierno pasado se nos prohibió la posibilidad de participar como organizaciones sociales en este proceso. Hoy estamos, es un proceso supremamente importante que tiene como punto de partida el consenso regional desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista institucional, pero además tiene como objetivo implementar el acuerdo de paz en un instrumento que fue creado en el acuerdo 1 del acuerdo de paz que permita la transformación territorial del Catatumbo. Tiene como novedad esta actualización que no solamente se va a quedar en un proceso de muchas iniciativas, sino que se va a crear un capítulo de programas y proyectos que nos va a poder posibilitar la viabilidad de proyectos que hagan realidad el impacto de la transformación territorial aquí en la región. Un trabajo, Juan Carlos, que sin duda viene trabajando fuertemente. Hace pocos días tuvimos ese encuentro por el Pacto del Catatumbo, ahora tenemos este encuentro donde estamos evaluando cómo va el avance de los PEDES, cómo va el avance de la implementación del acuerdo, y precisamente usted como líder que ha estado pues prácticamente que 24/7 pendiente de esa situación, ¿qué podemos decir? ¿Verdaderamente existe una efectividad en la implementación del acuerdo de paz en la región del Catatumbo? Yo creo que sí, hay un ejercicio que ha fortalecido el proceso de participación. Este gobierno está dando cumplimiento a la actualización de los PARTs que están enmarcados en el decreto que reglamenta los PD, y lo que va a ocurrir también como novedad en este encuentro es que debe haber un ensamble entre el Pacto Catatumbo, que es una iniciativa también del gobierno desde el punto de vista institucional, que la trabajamos hace 15 días, y el PD. En un solo instrumento tiene que ensamblarse, tiene que armonizarse en esas iniciativas para que ya, partiendo del diagnóstico, partiendo del consenso comunitario, ahora lo que viene es un proceso de implementación que permita ver en la práctica, más allá de las reuniones, la transformación que promete el Acuerdo de Paz de 2016 para regiones que han estado abandonadas históricamente y que siguen sufriendo y han sufrido por el conflicto armado aquí en esta región. Señor Quintero, ¿cómo estamos en este momento en temas de restituciones de tierras, de la entrega? ¿Cómo están trabajando también con la ART, que esto es una articulación de varias entidades del gobierno para los campesinos del Catatumbo? La restitución de tierras sigue siendo un problema de los más graves que tenemos en el norte de Santander. Es más, hasta donde tengo conocimiento, hoy la oficina territorial de la unidad de restitución de tierras se encuentra acéfala, es decir, no hay un director, no hay quien la asuma, debido a la complejidad de este proceso en el territorio. Es una de las grandes falencias que hay en materia pública en este momento en el departamento del norte de Santander. Bueno, las asociaciones campesinas, ¿qué quieren priorizar hoy en estas 8 mesas? Bueno, hay una específicamente para los temas de tierras, pero ¿qué le interesa a usted que salga de este encuentro priorizado para los campesinos? Todos los temas son importantes. Hay que entender que el PD es un capítulo de la reforma rural integral del punto 1 del acuerdo de paz. Para nosotros es muy importante que el PD Catatumbo y su actualización tenga en cuenta primero el ordenamiento social de la propiedad y el ordenamiento del territorio. Si tenemos un ordenamiento social de la propiedad, participativo, comunitario del territorio, pues se va a poder generar un proceso de desarrollo endógeno en el territorio mucho más efectivo. Es decir, podríamos saber qué vamos a sembrar, podríamos saber qué vamos a establecer, podríamos ordenar las cuencas hídricas y podríamos establecer sobre todo la visión del campesinado y las comunidades indígenas sobre lo que es el uso del suelo y sobre lo que es el ordenamiento territorial. Nosotros venimos en una apuesta que es el proceso de saneamiento, ampliación y delimitación de los resguardos indígenas, pero también en una apuesta
que debe quedar central acá es el proceso de constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Y ahí pues vienen otras aristas, que es el desarrollo en infraestructura, los desarrollos en derechos como el de la salud y como el de la educación. Juan Carlos, precisamente para poder hablar de esa reforma integral, obviamente debemos hablar de un programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Cómo avanza ese proceso en estos momentos? ¿Se está dando con efectividad o todavía existen algunas falencias para poder hablar de sustitución total de la hoja de coca en la región del Catatumbo? Ha habido unas falencias, ahorita hay una nueva administración en la dirección de sustitución que ha venido al territorio, que ha concretado algunas acciones con las organizaciones sociales para cumplirle a las cerca de 5.000 familias que firmaron acuerdos de sustitución y la posibilidad de extender la política de sustitución al resto de los municipios de la geografía de la región del Catatumbo. Hay una sentencia además de la Corte Constitucional que impulsamos varias organizaciones sociales de aquí del Catatumbo, Ascancá, el colectivo abogado Luis Carlos Pérez y la COCAN, en relación a exigirle al Estado colombiano el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz en materia de sustitución de cultivos. La Corte Constitucional nos ha dado razón, ha emitido esta sentencia, que es la sentencia SU, es una sentencia de unificación, la sentencia SU 545 de abril de 2023, y hay unas órdenes específicas que debe cumplir todos estos instrumentos como el PD, el PENIS y todas las instituciones para hacer de la sustitución también un capítulo importante de la reforma rural integral. Es decir, sin tierras no puede haber sustitución de cultivos de uso ilícito. Por eso insistí en la necesidad de que para nosotros al menos, que somos un actor más del territorio, es primordial el proceso de uso y de ordenamiento territorial en la región del Catatumbo para poder desarrollar la política pública. ¿Es necesario entonces hablar de sustitución total de cultivos ilícitos o podríamos pensar que la hoja de coca también la podríamos procesar para otro tipo de productos y no hablar como tal de sustitución, sino del uso apropiado de la hoja de coca y así mejorar de pronto un poco ese programa nacional de sustitución? Es una de muchas alternativas, es decir, la nueva política de drogas del actual gobierno, que fue lanzada el año pasado, propone la posibilidad entre muchas iniciativas normativas y reglamentarias que se permita en Colombia el uso legal, nutritivo, cosmético de la hoja de coca. Lamentablemente esas facultades se perdieron para que se las dieran al presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, eso lo tumbó el Congreso, pero está como parte de la voluntad política de este gobierno hacerlo. Puede ser, pero no puede ser la única. Hay gente que vamos hacia la recuperación económica de los productos o de los alimentos que se han sembrado tradicionalmente, o puede haber gente que pueda verlo como una opción. No está descartado el proceso de industrialización legal de la hoja de coca aquí en el territorio. Bueno, eso quiero también que me ayude a explicar un poco a la audiencia de Pulso cómo funciona la economía campesina del Catatumbo más allá de la sustitución, cuáles son los productos que se dan acá y otra parte de esa pregunta es también usted menciona la infraestructura, cómo estamos en vías para sacar los productos campesinos hacia el resto del país. Buena pregunta, porque la imagen que tenemos hacia afuera es que el Catatumbo es uno de los mayores productores de hoja de coca y cocaína del mundo. Si bien es cierto, tampoco es cierto que sea lo único que se produce. Nosotros estamos produciendo entre 600 y 700 toneladas de alimentos al mes. Es una región supremamente rica y tiene todos los tipos de suelos y todos los tipos de climas. Somos los primeros productores, por ejemplo, de café del departamento de Norte de Santander en San Calixto. Tenemos una cebolla única que producimos más o menos unas 6.000 toneladas de cebolla al año, que es la cebolla, la famosa cebolla ocañera. Tenemos a Convención, que es excelencia por producir caña y producir panela. Mi municipio, que es Teorama, por producir piña, hay producción de palma. Es una región supremamente rica, que tiene unas falencias y muchas dificultades. Para nosotros, la principal falencia y la principal dificultad es estructural. ¿Qué es estructural? El abandono histórico del Estado, que nunca ha apoyado las iniciativas del campo, y dos, el modelo económico. Colombia tiene unos tratados de libre comercio que se firmaron hace muchos años, que hoy se están viendo las consecuencias de esos tratados de libre comercio, y que se profundizan las importaciones de alimentos. Recuerden que estamos importando 13 millones de toneladas de alimentos al año en Colombia, y lo que producen entonces el campesinado colombiano, incluido el de Catatumbo, no vale, no tiene apoyo de asistencia técnica, pero sí llegan los productos de otros países. Un ejemplo claro es lo de la cebolla peruana. La cebolla peruana invade el mercado en Ocaña, en la provincia de Ocaña,
La gente compra mejor esa cebolla porque llega más barata, mientras que los cebolleros de Ábrego, La Playa, Convención, El Carmen y toda esta zona producen y no vale su producto. Entonces ahí hay un ejemplo práctico de lo que ocurre. Y el otro tema es lo de la infraestructura vial, que lamentablemente pues es precario, hace parte de los gritos de auxilio de las comunidades campesinas, porque relativamente el Catatumbo es una zona central, es decir, nos conectamos con el interior del país, nos conectamos con la costa atlántica y nos conectamos con la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, quiero preguntarle también por orden público, ¿cómo está en este momento afectada o no la realidad del territorio hoy en los municipios del Catatumbo, en enfrentamientos, en todo lo que está pasando en tema de orden público? Bueno, nosotros resaltamos primero que la política de paz total, si bien hay unas posturas de crítica nuestra, creemos que es la mejor salida. Ha habido un cese al fuego que se ha cumplido, debemos decirlo, es decir, el enfrentamiento entre ejércitos irregulares y legales ha cesado. Hay unas prácticas que aún siguen afectando a la comunidad, que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, confinamiento, restricciones, control social, que aún se mantienen. Nosotros celebramos la ampliación de los ceses al fuego con parte del Estado Mayor Central que beneficiaría al Catatumbo. Esperamos que se haga lo propio con el Ejército de Liberación Nacional, y lo que hemos dicho a las distintas mesas de diálogo, incluido al gobierno y a estos grupos armados, es que adopten los mínimos humanitarios, que es el derecho internacional humanitario, que es en sí el que beneficia a la población en su conjunto, es decir, dar alivios humanitarios a la población. Pero debemos decir que el clima, a comparación de hace año y medio, es distinto, es un clima favorable en relación a la paz. Hay ciertas tensiones entre grupos armados en los últimos días, pero ya entre grupos armados irregulares, en los que esperamos que estas tensiones pues no sigan escalando, porque precisamente estamos hablando de todo este tipo de escenarios de participación que en la práctica son procesos de paz con la sociedad civil, y si un enfrentamiento entre grupos irregulares se da en la región, pues prácticamente se podría generar una catástrofe humanitaria muy grave en el territorio. Carlos, precisamente el cese bilateral se cumplía este 15 de julio, hubo una nueva negociación, creo que se amplió por 3 meses más ese periodo, pero también existe una preocupación, y es que el vocero del Estado Mayor Central, Andrea Avendaño, la JEP le dijo, lo excluimos de este proceso de la JEP, y existe esa cierta preocupación que al excluirnos del proceso pues no se pueda seguir avanzando en una negociación. ¿Qué percepción tienen ustedes al respecto? No, pues nosotros saludamos primero lo de los 3 meses de prórroga. Lo que sí esperamos es que sea un cese con unos mecanismos fuertes de verificación entre las partes de este cese. Frente al tema de la G es un mecanismo judicial que se creó en el acuerdo del 2016, no tiene nada que ver con este nuevo proceso de paz. Lo que entiendo es que esta persona era parte de las antiguas FARC, fue expulsada de allí, pero eso no afecta en nada el proceso de diálogo hasta donde tengo entendido que ellos están adelantando en este momento, porque pues es público que él se apartó de ese proceso de paz de 2016 y ahorita está en un nuevo proceso de paz. Bueno, Anthony, señor Juan Carlos, muchas gracias por lo que está pasando, por los intereses hoy de los campesinos del Catatumbo. Estamos en este gran apoyo con la emisora de paz del Sistema de Medios de Radio Nacional. Anthony, ¿algún cierre también como experto en la zona? Bueno, pues un placer nuevamente, Paola, poder compartir con ustedes. Venga, es bien importante que se conozca el territorio, importante lo que resalta Juan Carlos, líder de Ascanca, o sea, esto es más que violencia, el Catatumbo tiene muchas cosas, tiene producción agrícola, tiene trabajo comunitario, tiene trabajo de las diferentes asociaciones, entonces es muy importante que eso se siga resaltando, y ese es uno de los papeles principales de las emisoras de paz, resaltar lo que se está realizando con el acuerdo de paz y resaltar la labor que hacen las comunidades en los territorios. Entonces bien interesante que un medio como ustedes pues también venga, haga presencia en estas actividades y dé a conocer que la otra cara del Catatumbo, que en el Catatumbo también existen propuestas que van encaminadas a la paz y al desarrollo de las comunidades. Bueno, gracias a todos ustedes, sigan conectados con todo lo que les estamos contando aquí en este diálogo subregional del Catatumbo con la Agencia de Renovación del Territorio.